es todopoderoso y santo. Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa Acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios le bendiga a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida 90.5 FM 1400 AM. Este es su programa Acercándonos humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, ¿verdad? Y ya saben que nos pueden, aparte de escucharnos por radio, nos pueden escuchar también por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y ahí en la página nos puede, ¿verdad? En la parte de comentarios nos puede saludar, nos puede hacer cualquier pregunta que luego podamos trabajar. También, si quiere darnos algún feedback del programa, también eso es importante para nosotros. Y también, si usted lo desea y desea, ¿verdad? Seguir escuchando este tipo de videos, ¿verdad? Puede buscarnos en el canal de YouTube que tenemos con el nombre Manuel Ramos Educación Cristiana. Lo puede buscar por ese nombre, Manuel Ramos Educación Cristiana, por YouTube. Y ahí, ¿verdad? Si se suscribe, pues le estará llegando, avisando, ¿verdad? De los programas, los videos que ponemos, que la mayoría son, ¿verdad? De este programa de Acercándonos humildemente a la Biblia. Y hoy, ¿verdad? Como Semana Santa, tenemos un tema en particular importante, ¿no? Pero antes vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de estar presente, ¿verdad? Frente a estos micrófonos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de estar frente a estos micrófonos. Yo te pido una bendición especial para cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan en las diferentes plataformas. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú, Dios mío, les des paz, les des todas las bendiciones, Señor, y cualquier solicitud, cualquier petición que tengan delante de ti, para que tú obres de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que en la tarde de hoy, ¿verdad? Siempre en esta semana de Acción de Gracias, siempre se hacen las mismas preguntas, ¿verdad? Que debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Y sabemos que siempre son muchas cosas, ¿verdad? Que tenemos que darle gracias al Señor, pero siempre se nos pide, ¿verdad? Que digamos una cosa, ¿verdad? Que digamos algún recibimiento que tengamos de parte de Dios, de que realmente, ¿verdad? Lo tengamos como en forma prioritaria, ¿no? De estar en la posición de dar gracias al Señor. Y por supuesto, ¿verdad? Damos gracias a Dios por todo lo que recibimos de Él, ¿verdad? Porque Él es todo de nuestra vida. Pero para dar la introducción al tema del programa de hoy, si nos hacemos esta pregunta, una de las cosas primordiales que debemos de dar gracias a Dios es por su gracia. Y parece como, ¿verdad? Redundante las palabras, pero son significados, ¿verdad? Totalmente diferentes, ¿no? Pero en español, ¿verdad? Se usa gracia para diferentes formas, ¿no? Así que si queremos, ¿verdad? Si queremos analizar esto un poquito más profundo y si nos preguntaran qué debemos de dar gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué cosas primordiales que debemos de dar gracias a Dios en esta Semana Santa, ¿verdad? En esta Semana de Acción de Gracia, perdón, es la gracia de Dios. La gracia que recibimos de parte de Dios. Y sobre la gracia es lo que queremos, ¿verdad? Hablar en esta tarde. Cuando hablamos de gracia, esto está envuelto, ¿verdad? Lo que se conoce también como parte del proceso salvífico del ser humano. Cuando hablamos de en la cuestión teológica, ¿no? Lo que se conoce como en teología el orden salutis, que significa en español el orden de la salvación, ¿verdad? En el orden de la salvación, simplemente un ejercicio académico, ¿verdad? De tratar de poner en orden los eventos que van sucediendo en todo el proceso salvífico, ¿verdad? Y la mayoría de
de los teólogos, cuando hablan del orden salutis, ¿verdad? Que hay diferentes listas, ¿no? Aunque la mayoría concuerda con muchos de los términos que vamos a hablar ahora. Pero la lista más común de que se habla en teología del orden salutis casi siempre empieza por la gracia. La gracia. O sea que para que todo el proceso salvífico comience, todo empieza con la gracia de Dios. Todo empieza con la gracia de Dios. Y si queremos, ¿verdad?, tener un orden de ese proceso salvífico, podemos mencionar que la gracia es la base, es el fundamento para todo lo que viene después en el proceso salvífico. O sea, nada sucede en el proceso de salvación si no es por la gracia de Dios. Si no es por la gracia de Dios. Así que es importante, ¿verdad?, darle la importancia que merece este término teológico, que la Biblia, ¿verdad?, lo expresa muy bien. Y cuando hablamos de gracia, ¿verdad?, es un aspecto, es como una característica de Dios, una característica divina, ¿verdad? Pero queríamos primero pensar en este proceso salvífico, ¿verdad? Y dejar esto bien claro, ¿no? Que nada sucede en el proceso salvífico si no es por la gracia de Dios. Y una de estas listas, la más común, habla de que la número 1 es gracia. Número 2, cuando Dios ilumina. Número 3, cuando surge el llamamiento. Número 4, la fe y la conversión, ¿verdad? Número 5, el arrepentimiento. Número 6, justificación, ¿verdad? Número 7, adopción. Número 8, regeneración o nuevo nacimiento. Número 9, santificación. Y número 10 y última, perseverancia. Ese es el proceso salvífico. Y como notaron, el primer punto del orden de la salvación es la gracia. Repetimos, nada se mueve, nada sucede en la salvación hacia el ser humano de parte de Dios, sino es a través de la gracia. De la gracia. Y por eso empezamos diciendo que si queremos coger un término, algo que Dios nos ha dado para dar gracias a Dios en esta semana de acción de gracia, sería la gracia de Dios. El doctor E.F. Gaban llama a la doctrina de la gracia el hilo de oro que entrelaza todas las ramas de la dogmática. En efecto, esta doctrina conecta con la doctrina fundamental de la revelación, la cual es ya una gracia en sí misma. La gracia enlaza a un Dios que ama, redime y vivifica frente a la miseria del ser humano caído. Romanos 3:23. Así que el pacto, que es absoluto e incondicional en la voluntad de Dios de salvar a los seres humanos, ¿verdad?, los seres humanos perdidos, queda de algún modo condicionado. ¿Condicionado a qué? Condicionado por la obra de Cristo, que ha de proveer el pago del rescate. Y también condicionado por la fe del ser humano pecador, que es como la mano con que se apropia los beneficios del pacto. Esa fe del ser humano es como si fuera la mano, ¿verdad?, que se apropia de los beneficios del pacto. Las palabras bíblicas que se traducen por gracia en hebreo, gen, en griego, charis. Ninguna de las dos lleva el sentido usual de nuestra palabra gracia, sino que este término fue, ¿verdad?, evolucionando, ¿no? Refiriéndose a una virtud personal, ¿verdad? Cuando hablamos de gracia normalmente nos referimos a una virtud personal. Esa persona tiene gracia, ¿verdad? Ese fulano, ¿verdad?, ese sutano, tiene como una gracia a su alrededor o en su persona. Más bien indica una relación algo objetiva,
a favor inmerecido de parte de un ser superior a otro inferior. Y aquí sí estamos entrando ya en el significado, ¿verdad?, que nos aplica a nosotros como la gracia de Dios a través de Cristo. Repito, indica una relación algo objetiva de favor inmerecido de parte de un ser superior a otro inferior. En el caso de la gracia divina hacia la humanidad, acompaña las ideas del pacto y la elección. Son dos términos que están unidos en esa discusión teológica sobre la gracia, pacto y elección. O sea, que este término se utiliza en la teología de la predestinación, que ese tema, ¿verdad?, lo tocamos algunos meses atrás. Sin embargo, este favor extendido al individuo como criatura, tanto como pecador, resulta en una vida transformada por medio de un llamamiento efectivo. Gálatas 1, verso 15. Y la producción de fe y arrepentimiento. Efesios 2, 8 al 9. Cuando leemos esos dos pasajes, Gálatas 1:15, Efesios 2, 8 al 9. Gálatas 1:15, la versión Reina Valera del 2020, ¿verdad?, que es la última versión que ha salido de Reina Valera, dice: Dios me ha escogido desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando Él tuvo a bien. ¿Ok? Y Efesios 2, 8 al 9, en la misma versión, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe, dice Pablo, ¿verdad?, a los Efesios. Que por gracia somos salvos, confirmando, ¿verdad?, el orden soluti que hablamos al principio. Por gracia somos salvos. Y añade, por medio de la fe. ¿Verdad? Esa es la parte que dijimos ahorita, que la gracia está condicionada a la fe en Cristo. A Cristo y a la fe en Cristo. Así que somos, por gracia, somos salvos por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino es don de Dios. Es un regalo de Dios. Que podamos, ¿verdad?, acercarnos a Él y participar de su gracia. A veces los efectos subjetivos de la gracia parecen convertirla en una virtud independiente, como si fuera una cosa poseída por el creyente. Hechos 4:33, Hechos 11:23, Hechos 13:43, Romanos 5, verso 21. Pero un examen del contexto nos recuerda que estos son más bien referencias a la acción del Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. La gracia del Nuevo Testamento viene en una persona, Jesucristo, y se vincula con Él. Eso lo podemos ver en Juan 1:14, 16, 17, Romanos 5:21 nuevamente y 1 Corintios 1:4. El sentido mismo de la palabra implica la libertad de la gracia. Es completamente inmerecida, no provocada por la disposición del ser humano. La gracia no es provocada de parte del ser humano o por la disposición del ser humano. La gracia viene completamente de Dios. Efesios 2, 1 al 10 y Tito 3, 3 al 7. Si leemos ese pasaje, Tito 3, 3 al 7, también en la versión Reina Valera del 2020, dice: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes, andábamos extraviados, éramos esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Vivíamos en la maldad y la envidia,
siendo odiados de todos y odiándonos unos a otros. Eso es lo que éramos en otro tiempo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con la humanidad, nos salvó. No en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, esta salvación no viene de nosotros. No es porque hayamos hecho algo o por mérito propio, sino por su misericordia. Y lo ha hecho por medio del lavamiento que nos permite nacer de nuevo y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y el verso 7 dice, ¿para qué? Justificados por su gracia, tengamos la esperanza de ser herederos de la vida eterna. Tito 3, 3 al 7. ¿Ok? Y ese verso 7 es bastante claro, donde dice, ¿verdad? El verso 6 y 7 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, se refiere al Espíritu Santo, que fue derramado, ¿verdad?, en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Dice Pablo en verso 7 de Tito 3. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia tengamos la esperanza de ser herederos de la vida eterna. Es que cuando entramos en el término justificación, ¿verdad?, es un término teológicamente hablando, un término declarativo. Dios nos declara justo. No es que yo me hice justo yo mismo. No. Es una declaración de Dios. Dios te declara justo. Cuando hablamos de justificación es simplemente eso, que Dios borra tus pecados, se olvida de tu maldad, se olvida de tus pecados y ya no eres pecador, ahora eres una persona justa. Te justificaron, Dios te justificó. Y eso no hay otra forma de lograrlo, si no es por la gracia de Dios. No hay otra forma. Porque si en esa fórmula teológica, ¿verdad?, que acabamos de decir, que por su gracia somos justificados, que dejamos de ser pecadores y ahora somos justos por Cristo, esa fórmula es imposible calcularla teológicamente, si no es por la gracia. Ahora, si cogemos esa fórmula, ¿verdad?, y le quitamos la palabra gracia y pongamos la palabra justicia, ¿verdad?, que es otra palabra que está en la Biblia, porque Dios es justo y Dios se puede manifestarse justamente. Pero es cuestión de la salvación. Fíjese que la fórmula no se usa justicia, se usa gracia. Volvemos al mismo argumento. Si yo quito el término, o matemáticamente, ¿verdad?, si yo quito el factor de gracia y pongo el factor de justicia, la fórmula no se da. No se da. No va a dar el mismo resultado de perdón, de justificación. No lo va a dar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de justicia, es algo que justicia significa que te van a dar lo que tú mereces. ¿Y qué merece un pecador? ¿Qué merece una persona que ha sido rebelde contra Dios, desobediente, apartado de Dios, que no tiene a Dios en su noticia, que rechaza a Dios, Dios se acerca y lo rechaza, Dios se acerca y lo rechaza? ¿Qué merece esa persona? Dentro de la fórmula de la justicia, si justicia es que te den lo que tú mereces, entonces no te van a dar la salvación. Vas a merecer ¿qué? La muerte. Así que Dios, en el proceso de salvación, no nos trata justamente. Eso sería lograr, ¿verdad?, la muerte en nosotros. Dios nos trata por gracia. Por gracia. Que aún siendo un pecador en nosotros, Él perdona nuestros pecados. Que aún siendo malos, por encima de la maldad, por encima de nuestra maldad, Dios
nos redime, nos justifica. Eso es gracia. No es justicia. Por eso la fórmula es clara. Recibimos justificación por gracia, como dice Pablo en Tito 3, 6 al 7. Sin embargo, si queremos, ¿verdad?, pasar a un resumen histórico con este término de gracia o esta doctrina de la gracia, desde el siglo II, la prioridad de la gracia sobre la respuesta humana fue ofuscada por un interés en la redención como una nueva revelación, mientras se descuidaba la doctrina del Espíritu Santo. O sea que en los primeros siglos se le dieron prioridad a otros temas, según las discusiones que se formaban, según las falsas enseñanzas que se estaban levantando. Y la iglesia pues siempre ha reaccionado, ¿verdad?, después del golpe. Así que si hay una falsa enseñanza a través de atacando la cristología, pues la iglesia va a luchar para defenderse sobre ese tema de la cristología, que ese fue el caso de los primeros siglos. No fue el Espíritu Santo el issue, no fue el issue la gracia, fue la cristología. Y los otros temas fueron dejados un poco rezagados, o por lo menos al principio de los primeros siglos. En cierta medida, Irineo en el siglo II y Tertuliano en el siglo II y III, que son padres de la iglesia, recuperaron el lugar del Espíritu como la fuente singular de toda la gracia en sus efectos transformadores. O sea, posteriormente, pues fueron poco a poco dándole espacio a estos temas del Espíritu Santo y de la gracia. Fue San Agustín, el gran teólogo, en el siglo IV y V, quien habló de nuevo de la prioridad de la gracia, especialmente en su doctrina de la predestinación, o lo que se conoce posteriormente como la doble predestinación, ¿verdad?, en las diferentes variantes, ¿verdad?, que eso ya, ese tema lo hemos tocado en programas anteriores. Pero San Agustín fue el que desarrolló ampliamente, ¿verdad?, esa doctrina de la gracia. Agustín, oponiéndose a la opinión de Pelagio, ¿verdad?, que tuvieron ahí una controversia, Agustín y Pelagio, de que cada individuo libre de cualquier carga de pecado heredado, esencialmente estaba libre para hacer elecciones morales. Agustín señaló el carácter radical y esclavizador del pecado y basó la salvación en la gracia previa, que es la única que facilita el arrepentimiento y la fe. Aparte de la discusión, ¿verdad?, que hay en el tema de la predestinación de los calvinistas, los arminianos, aparte de esa discusión, muchos calvinistas, o todos, ¿no?, o muchos arminianos aceptaron que para nosotros mirarse al cielo, ¿verdad?, y arrepentirnos y tener fe, necesitamos la gracia de Dios. Así que a pesar de que hay una controversia entre el calvinismo y el arminianismo que respalda que tenemos libre voluntad para decidir a Dios o rechazarlo, también se acepta la manifestación previa, o sea, la gracia previa que me capacita a mí para tener fe y gracia y arrepentimiento. Por eso hablamos ahorita que en el orden solutis, en el orden de la salvación, teológicamente hablando, lo primero que sucede en ese proceso salvífico no es el arrepentimiento, no es la fe, es la gracia. Nada se mueve en el ser humano si no es por la gracia de Dios. Gracias. Así de importante es la gracia de Dios. Por eso volvemos a repetir. Una de las cosas primordiales que debemos dar gracias a Dios en esta semana de Acción de Gracias es
por la gracia de Dios. Las épocas pre-escolásticas, o sea, después de la época escolástica, y también la época escolástica, entre mediados del siglo XI, mediados del siglo XV, hicieron muchas clarificaciones en el concepto de la gracia, conduciendo especialmente a la distinción de la gracia. Y empezaron a enseñar sobre unas distinciones que son las siguientes. Hablaron de la gracia real, la gracia actualizada en hechos concretos. Hablaron de la gracia habitual, es la que decide Dios mismo, que sirve de base a toda otra clase de gracia en la salvación. Y también hablaron de la gracia creada, el efecto o impacto de la gracia increada sobre la misma naturaleza o disposición del individuo. Esa fue la que hablamos, la última que hablamos ahora. Que nada sucede en el ser humano positivamente, inclinándolos a arrepentirnos y a tener fe, si no es por la gracia. Muchos de ellos le llamaron la gracia creada. Sin embargo, para el tiempo de la Reforma, siglo XVI, la gracia se consideraba generalmente como una virtud independiente por medio del cual el pecador podía realizar actos que lo recomendaban al favor de Dios, habiéndola recibido de Dios como una dádiva, que es parecido, ¿verdad?, a lo que estamos hablando, de la gracia previa. ¿Ok? Repito. Para el tiempo de la Reforma, la gracia se consideraba generalmente como una virtud independiente por medio del cual el pecador podía realizar actos. O sea, la gracia, por decirlo así en palabras sencillas, la gracia te ayuda al pecador a realizar actos que lo recomendaban al favor de Dios, habiéndola recibido de Dios como una dádiva. Es lo mismo que dijimos ahorita, ¿verdad? Pero en otras palabras, ¿no? Que la gracia me ayuda a buscar de Dios, a arrepentirme, a tener fe. Claro, hay gente que separa, ¿verdad?, estos dos términos. Pero en mi caso personal he visto, ¿verdad?, cómo la gracia está involucrada aún antes del ser humano, ¿verdad?, en el ámbito arminiano, que el ser humano decidiera por Cristo. Yo no puedo recibir a Cristo en mi corazón, no puedo arrepentirme si no es que primero la gracia de Dios me cubre. Así de importante la gracia de Dios. Va un poco a tono, ¿verdad?, con lo que dice la Biblia, que dice que el Espíritu convence al mundo de pecado. Entonces, que hay una intervención ya en el pecador antes de arrepentirse. Eso es gracia. En este caso, una gracia manifestada a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Bajo la predicación de los reformadores del siglo XVI, se llevó a cabo un avivamiento de la primicia de la gracia, junto con la convicción de su significado básico del favor divino. ¿Okay? Lutero reiteró la evaluación de Agustín, o sea, lo que había enseñado Agustín. Martín Lutero lo evaluó de lo que había dicho Agustín de la pecaminosidad humana, e hizo hincapié en la justificación. Así que para Lutero la gracia se manifestaba en los arranques irregulares de fe en contra de la tentación hacia el legalismo y la autosuficiencia, por la misma línea que estamos explicando. Por otro lado, Juan Calvino, siglo XVI, un nuevo estado de santificación o regeneración inseparablemente acompañaba la justificación por la fe. Para Calvino, un nuevo estado de santificación o regeneración
inseparablemente acompañaba la justificación por la fe. Todo esto, ¿verdad? En teología lo separamos ahorita como un orden de la salvación, ¿verdad? El orden solutis, pero todo esto va trabajándose prácticamente al mismo tiempo en el proceso salvífico, ¿no? Antes de seguir, queremos recordarle a los hermanos y hermanas que si nos sintonizaron después de las 5, usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Su servidor Manuel Ramos, ¿verdad? Y también nos puede escuchar por radio, como también nos puede escuchar por la plataforma de Facebook de Radio Vida, ¿verdad? Y también, si usted desea, puede buscar nuestro canal de YouTube. Lo puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Y ahí también, ¿verdad? Poco a poco ponemos los programas ahí en ese canal. Y hoy estamos hablando, ¿verdad?, de algo que dijimos al principio de que debo dar gracias a Dios. Y una de las cosas primordiales en que el cristiano, el ser humano, debe dar gracias a Dios es por la gracia de Dios. Y de eso estamos hablando, ¿no? De la gracia del Señor. Estamos hablando de la intervención teológica de la época de la Reforma, de Lutero, Calvino. Y estamos ahí, ¿verdad?, en Calvino. Calvino también formuló una doctrina de la gracia trabajando en el mundo en general e hizo distinción entre la gracia de Cristo, por la que uno llegaba a ser cristiano y seguía haciéndolo, y una gracia general o común a la que puede atribuirse el restringimiento del pecado. Es como si la gracia me ayudara a mí a restringir el pecado, a limitarlo, ¿verdad? Sí, para Calvino, no tanto la gracia, ¿verdad?, me ayuda a mí a tener una relación con Dios, sino también me ayuda a restringir el pecado. Interesante, ¿verdad?, lo que propuso Calvino. Esto explicaba la aspiración religiosa, el comportamiento decente, la hermandad social y los logros del arte y la ciencia. La gracia especial era una capacidad, virtud o dote especial. Que también en esa época se veía la gracia como un dote, una virtud. Algo especial, era una especie de capacidad, ¿no? Este concepto comprensivo completamente, pero no modifica la concordancia de Calvino con Lutero y Agustín respecto a la insuficiencia humana frente al pecado, cuando menos en relación a ser aceptado por Dios. ¿Okay? Los teólogos arminianos, por otra parte, ¿verdad?, arminianos posteriores, ¿verdad?, que enseñaron después de Arminio, rechazaron la distinción entre la gracia común y la gracia en la salvación, viendo solamente una gracia divina que se extiende a cada persona. Así que los arminianos posteriores, ¿verdad?, no se complicaron tanto en separar las gracias, sino mira, todo esto es gracia. La gracia común, ¿verdad?, y la gracia que tiene que ver con la salvación es lo mismo. Sin embargo, no pudieron desechar las referencias neotestamentarias a la predestinación y a la elección, ni explicar satisfactoriamente las muchas distinciones de la respuesta y el privilegio humano ante la gracia única. En otras palabras más sencillas, es bastante, ¿verdad?, difícil bíblicamente rechazar que hay un ambiente de gracia antes de que el ser humano se arrepienta o tenga fe. O podemos decir lo que más o menos mencionamos ahorita, que para yo arrepentirme y tener fe, necesito la gracia de Dios. La gracia de Dios. Desde la Reforma ha seguido la controversia sobre la manera en que la gracia llega a los cristianos a través de los sacramentos y la relación entre la gracia y la ley. La primacía de la gracia en el pensamiento cristiano ha llegado al siglo XX en la obra monumental de Karl Barth y Karl
Ranel, cada uno de los cuales, a su manera, ¿verdad?, vuelve a la idea de que la gracia de Dios esencialmente se da a sí mismo. Se da a sí mismo. Este personaje que acabo de mencionar, Karl Barth, ¿verdad?, para tener un contexto más claro históricamente, un teólogo, ¿verdad?, siglo XX, para la época de la guerra de Hitler, la guerra que, ¿verdad?, que fue provocada por Hitler. Y Karl Barth pertenecía, ¿verdad?, a esta teología liberal, que más bien era enseñada en la parte de Europa. Él era de esta región. Pero con la guerra, ¿verdad?, Karl Barth pues prácticamente se dio cuenta, ¿verdad?, que la teología liberal no encajaba muy bien con la realidad de los sufrimientos, de las consecuencias de la guerra. Para esa época estaba la contraparte de la teología liberal, que era el fundamentalismo, que eran los cristianos de Estados Unidos, ¿verdad?, que no debemos confundirlo con el pentecostalismo, porque los pentecostales no existían para esa época. Estamos hablando, ¿verdad?, estoy yendo un poquito más atrás, siglo XVIII, siglo XIX, o a principios del XIX, los cristianos de Estados Unidos, los evangélicos de Estados Unidos, pues se le conoce su teología primordial, ¿verdad?, como la teología fundamentalista, y era una contraparte de la teología liberal de Europa. Karl Barth, en un momento dado, ¿verdad?, por experiencia propia, fue alejándose de la teología liberal donde él pertenecía, pero tampoco se fue al fundamentalismo de los evangélicos de Estados Unidos. ¿Y qué hizo Karl Barth? Hizo lo que se conoce en teología como una nueva teología, una neortodoxia. Así que Karl Barth atacaba teológicamente a la teología liberal y atacaba también a los fundamentalistas, porque él decía que los dos son como dos extremos, ¿no? Y él como que buscó un punto medio, y así se llamó su teología, la neoortodoxia de Karl Barth, ¿verdad?, y otros autores más que se unieron a él. Y Karl Barth, ¿verdad?, también trabajó este tema de la gracia, ¿verdad? Y como dijimos ahorita, ¿verdad?, estos autores de la neortodoxia, a su manera, ¿verdad?, formaron esa idea de que en la gracia de Dios esencialmente se da a sí mismo. Se da a sí mismo. Se da a sí mismo al ser humano, para que el ser humano entonces tenga la capacidad, ¿verdad?, de simplemente mirar hacia Dios. La gracia es mucho más de cómo venimos a Cristo, o sea, mucho más que eso, ¿no? Nuestro entero caminar como cristiano debe estar impulsado por la gracia de Dios. Si la gracia nos llevó a arrepentirnos, a tener fe, la gracia post conversión nos ayuda por entero a caminar como cristianos. ¿Van viendo la importancia de la gracia? La gracia es todo prácticamente. La que me da el ambiente para arrepentirme y tener fe. La que me ayuda a caminar en este caminar cristiano, que me sostiene, ¿verdad? No podemos hacer nada en Él o para Él, ¿verdad?, Dios, que no venga de su gracia. No podemos hacer nada por Dios o para Dios sin la gracia de Dios. La Biblia dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Filipenses 2:13. Así que la gracia trae grandes beneficios al ser humano. Número 1, primer beneficio al ser humano de la gracia: somos salvados por gracia. Somos salvados por gracia. La única puerta de entrada al cielo es por gracia. No por justicia, ya lo explicamos. Por justicia ningún pecador va a entrar al cielo, porque el pecador merece ¿qué? La muerte, no la salvación. Pero como no somos salvos por justicia, somos salvos por gracia,
por encima de mi pecado, por encima de mi maldad, Dios me perdona, Dios me justifica. Entonces, soy salvo. La única puerta de entrada al cielo es por gracia. Así que la gracia y la salvación no puedo ganármela. No puedo ganármela por esfuerzo humano. No, es un regalo de Dios. Y es triste, ¿verdad? Cuando muchos cristianos cogen el sartén de la gracia y de la salvación y los quieren manejar a antojo y a voluntad. Tú eres salvo, no, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Pero qué atrevimiento. Cuando la salvación es por gracia de Dios, no es por decisión del ser humano. Dios es el que salva por gracia. ¿Quiénes somos nosotros para determinar? Es que realmente nos gusta hacerlo. Así decía una persona una vez, que al ser humano le gusta decidir quién se salva y quién se pierde. Como que queremos tener ese poder, pero no lo tenemos. Eso es prerrogativa de Dios, no del ser humano. Así que la gracia y por consiguiente la salvación no podemos ganarla. Es un regalo. ¿Acaso el ladrón en la cruz hizo algo para ser salvo? Dio dinero, y le hizo un favor a Jesús, hizo una buena obra. No, ¿qué buena obra tenías? Que no era matar, robar, destruir. El ladrón en la cruz fue salvo por gracia. No hay nada ahí que él pueda decir por mis méritos propios. No tenía mérito propio. Lo único que hizo fue creer en Jesús y fue salvo. Por eso es que la número uno de los beneficios de la gracia es que somos salvos por ella, por la gracia. No puedes trabajar por ella, no podemos trabajar por ella. No puedes comprarla. Efesios 2, 8 al 9. Los ejercicios que hagamos espirituales son eso mismo, ejercicios espirituales para fortalecer nuestra vida espiritual. No es para ser salvo. Las obras de caridad son resultado de mi salvación, de mi relación con Dios. Tampoco eso me va a llevar a la salvación. No puedo trabajarla por ella. Voy a trabajar por la gracia de Dios. No, la gracia es un regalo. No puedo comprarla tampoco. Número 2, somos perdonados por gracia. La número 1 era que somos salvos por gracia. Número 2, somos perdonados por gracia. Aunque no lo merecemos, Dios paga nuestra deuda por completo por su gracia. Isaías 43, verso 25. Número 3, somos sustentados por gracia. Dios nunca te pedirá que hagas algo para lo que no te haya dado la habilidad o el poder para hacer. El poder y la habilidad se llama gracia. Filipenses 2:13. ¿Cuáles son los beneficios de la gracia? Hasta ahora, número 1, somos salvos por gracia. Somos perdonados por gracia. Somos sustentados por gracia. Y número 4, somos sanados por gracia. Dios sana nuestros corazones rotos y destruidos y venda nuestras heridas aún cuando no lo merezcamos. Eso es gracia. Salmo 147, verso 3. Somos sanados por gracia. Dios nos sana, nos restaura por gracia. No lo merecemos, pero Dios lo hace. Número 5, somos liberados por gracia. Nuestra relación con Jesús no es un montón de tareas que debemos realizar. En vez de eso, es descansar en lo que el Señor ya hizo. Eso fue la experiencia de Martín Lutero. Tenía una carga encima de que tenía como que pagarle a Dios para él lograr merecerse la salvación. Y se daba de latigazo. Y dormía en sacos. Y dormía en vigas del techo, como hacían los monjes, porque él era un monje.
tratando de someter la carne, tratando de ganarse la relación con Dios. Hasta que Martín Lutero, ¿verdad?, releyendo Romanos y Gálatas, se dio cuenta que esto no era así. Somos liberados por gracia. Nuestra relación con Jesús no es un montón de tareas que debemos realizar, no. En vez de eso es descansar en lo que el Señor ya hizo. Y por fin entonces Lutero respiró, puedo descansar. Se le fue la carga. Soy salvo por gracia. ¿Podemos lastimar la gracia de Dios? Sí. Podemos lastimar la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos lastimar la gracia de Dios? Tratando de poner cargas innecesarias para obtener la salvación. Lastimamos la gracia cuando le ponemos impedimentos al proceso salvífico de Dios. Jesús lo criticó en los evangelios a los judíos, poniéndole cargas sobre cargas, cosas inventadas. Así son palabras de Jesús, inventándose tradiciones, y ponían más cargas a la gente. Ojalá, ¿verdad? Podemos decir ahora, eso era en la antigüedad, eso eran los fariseos que hacían eso. Lamentablemente todavía se hace. Ponen cargas sobre cargas. Y la gracia se lastima cuando se hace eso. Porque estás remando en contra de la gracia de Dios cuando el ser humano hace eso, cuando la iglesia hace eso, cuando el cristiano pone carga sobre carga. Cargas que no son necesarias, son completamente innecesarias para la salvación. No, pero vamos a ponerla porque hay que estar claro. No, mejor es estar claro que titubear. Entonces vamos a ir más allá. Vamos a ir al extremo para asegurarnos de la salvación. La salvación es un regalo. Volvemos al cuestionamiento. ¿Podemos lastimar la gracia de Dios? Sí. ¿Cómo? Tratando de poner cargas innecesarias para obtener la salvación. Lastimamos la gracia cuando le ponemos impedimentos al proceso salvífico de Dios. Es lamentable, pero podemos erróneamente frustrar la gracia de Dios. Repito, lamentablemente podemos erróneamente frustrar la gracia de Dios. Judas trató de arreglar lo que hizo, pero los enemigos de la gracia lo sabotearon. De la gracia, ¿verdad? Los saboteadores de la gracia, vamos a llamarlo así. Los saboteadores de la gracia se lo impidieron. ¿Acaso Judas no fue a entregar el dinero? Él fue al lugar donde él entendía que se podía corregir la cosa, porque allí fue donde le entregaron el dinero. Si me consigues a Jesús, toma, tanto, te vamos a dar tanto. ¿Qué hizo a Judas volver a ese lugar? Judas estaba buscando corregir las cosas. No hay otra contestación a eso. ¿Para qué fue? Si no era para corregir el daño que había hecho. Así que Judas, tratando de arreglar lo que hizo, pero se enfrentó a los enemigos de la gracia, a los saboteadores de la gracia, y se lo impidieron. El error de Judas fue que después de pecar, en vez de ir a la cruz, fue a los saboteadores de la gracia. Es como en el pasaje bíblico con David. David prefería que Dios lo juzgara en vez del hombre, en vez del ser humano. Lamentablemente, los saboteadores de la gracia existen todavía, poniendo cargas sobre cargas, poniendo impedimentos para la salvación. Y es cierto que el camino es estrecho, pero ellos los ponen más estrecho todavía. Mucho más estrecho. Y eso es lastimar la gracia de Dios. Así que ese era el número 5. Somos liberados por gracia. Número 6. Se nos dieron talentos por gracia. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades para hacer bien algo. Y estamos para usar esas habilidades para Dios. Romanos 12:6.
Número 7. Somos usados por gracia. Somos usados por gracia. No, Dios me usa porque yo oro mucho. Dios me usa porque yo vigilo cada mes. Porque leo la Biblia de 4 horas diarias. Por eso es que Dios me usa. No, Dios te usa por gracia. Esa es la parte fundamental. Los otros son ejercicios espirituales que me ayudan a acercarme a Dios. Pero lo fundamental es que Dios nos usa por su gracia. Efesios 3, verso 7. Número 8. Y última. Somos transformados por gracia. A través de su gracia, Dios nos hace nuevos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Así que somos transformados por gracia. Resumiendo y concluyendo, la gracia trae grandes beneficios al ser humano. Somos salvos por gracia, somos perdonados por gracia, somos sustentados por gracia, somos sanados por gracia, somos liberados por gracia, se nos dieron talentos y dones por gracia, somos usados por gracia y somos transformados por la gracia de Dios. Así que la gracia de Dios se recibe al confiar en Cristo, porque ya dijimos que hay condiciones, que es que la gracia viene por Cristo y la gracia viene por la fe en Cristo. Porque la ley, dice Juan 1:17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. La gracia de Dios está completamente cubierta por una persona, Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la gracia costó la vida a Jesús. Es la acción más costosa que existe en la historia de la humanidad, en el universo. Jesús murió en la cruz para pagar por ella, y es la mayor demostración de lo que es la gracia, el regalo de Dios. Como ya explicamos, es un regalo de Dios inmerecido. Y también añadimos que ese regalo de Dios inmerecido, en el término griego, también significa que ese regalo inmerecido me transforma, me cambia. Así que gracias al sacrificio de Jesucristo, Dios no nos juzga con una justicia rígida, sino que se nos acerca en un acto de gracia. Y como mencionamos minutos atrás, si fuera por una justicia rígida, no estuviéramos oportunidad de salvación. Pero como Dios se acerca a nosotros por gracia, regalo inmerecido que nos transforma, entonces a través de Cristo obtenemos la salvación. Así que en esta Semana Santa, esta Semana de Acción de Gracia, ¿verdad?, damos gracias a Dios por su gracia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Damos gracias a los hermanos y hermanas que nos escucharon, ¿verdad?, en esta tarde. A todos aquellos que estuvieron en contacto, tanto por radio como también por la plataforma de Facebook. Y prácticamente, ¿verdad?, saludamos a todos ellos. Así que también gracias a nuestro hermano Roberto, amén, que está ahí presente en los controles. Y que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.